gracias a todo el público que nos acompaña. Les agradecemos su presencia a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Artes y Diseño. Sean bienvenidos a la segunda emisión de Punto D. Hoy nos acompaña Pedro Valtierra. Pedro Valtierra es un fotoperiodista mexicano nacido en Fresnillo, Zacatecas, en 1955. Ha tenido una carrera bastante extensa, iniciando en 1973 como auxiliar de laboratorio y donde 2 años después se convirtió en fotógrafo de la Presidencia de la República. Trabajó en El Sol de México y en 1+1. En 1984 organizó y dirigió la agencia Imagen Latina. Fue fundador y jefe de La Jornada. En 1986 creó la agencia de fotografía Cuarto Oscuro y en 1993 la revista del mismo nombre, las cuales sigue dirigiendo. En 2006 promovió la fundación de la Fototeca de Zacatecas, desde la cual ha impulsado diversos proyectos para el rescate de archivos históricos y fotográficos de México. Su trabajo periodístico incluye la cobertura de sucesos icónicos en la historia moderna de México y otros países. Fue corresponsal de guerra. Su trayectoria le ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional del Periodismo, 2 veces el Premio de Bienal de Fotografía y muchos más. Tiene más de 350 exposiciones en México y diversos países en todo el mundo. Le damos la bienvenida. Pues muchas gracias, jóvenes. A sus órdenes, ustedes díganme qué tengo que hacer. Muchas gracias. Pues iniciamos con la entrevista. Comenzando por la primera pregunta, por supuesto un periodista como usted ha atravesado muchas situaciones o escenarios de riesgo. Entonces esto se aúna a la pregunta de ¿cuál es su proceso para vencer el miedo a enfrentar dichas experiencias? ¿Y hay alguna que haya sido particularmente inquietante para usted? No, todas las experiencias en los países en conflicto, pues tienen su particularidad, cada una tiene su característica, ¿no? Entonces, no hay nada que no espere uno. Y para vencer el miedo, lo que uno debe hacer, pues es difícil, ¿no? En una guerra, en un conflicto, pues es difícil vencer el miedo. Siempre vas a tener miedo. ¿Cómo vencerlo? Pues te lo aguantas, ¿no? No hay un método, no hay una manera, salvo la experiencia, ¿no? Que es la que poco a poco te va indicando cuál debe ser tu conducta, ¿no? Yo sugiero, después de muchos años, les sugiero a los que van a un conflicto, los que están en lugares complicados, difíciles, lo que les sugiero es que, en primer lugar, pues, tienen que controlar sus nervios, tienen que controlarse a sí mismo para no hacer alguna locura. Eso es algo que los fotógrafos debemos siempre tener presente, porque solo de esa manera podemos hacer, no perder el control y poder hacer fotografías, ¿no? En estos lugares en conflicto. Así es. Okay. Sí, o sea, como mencionamos, usted tomó ha tomado fotografías en muchos eventos dentro y fuera del país, de los que estamos hablando. ¿Alguno le causó mayor impacto? O sea, por ejemplo, al principio, ¿fue más impactante para usted? Sí, el primer lugar, el primer viaje que yo hice a Nicaragua, en 1979, tenía 23 años de edad. Me impactó muchísimo llegar a Managua, llegar ahí y la guerra, ¿no? Porque pues uno se imaginaba el conflicto, tenía referencia de la guerra a partir de las películas, ¿no?
pero ya cuando llegas estás en el lugar de los hechos y que ves el ejército y las tropas y escuchas las ráfagas de ametralladora o todo eso, pues ya el miedo sí empieza a aparecer. Nunca había tenido yo una experiencia, tenía 23 años, estudiaba en el CCH Naucalpan, tenía muchas ganas soñaba con ir a una guerra, ¿no? Y como periodista pues más, yo creía que de esa manera yo podía contribuir a mejorar las cosas, ¿no? Cuando uno está en la guerra, pues siempre cuando regresas, cuando ya termina la guerra, lo primero que quieres hacer es que no haya guerra, porque ves mucho dolor. Exacto. Sí, pues me imagino, ¿verdad? Que la primera experiencia siempre es la más inquietante, ¿no? Porque pues es el primer acercamiento que uno tiene a un evento de esa magnitud, ¿no? Sí, no, yo ya me quería regresar, Sí, ya pues, sí. extrañaba a mi madre y la comida mexicana. Claro, y pues también es admirarse el valor que pues uno tiene para decir, me animo a ir a la guerra, ¿no? Pues sí, a documentar. Y para continuar después de eso. Sí, claro. También nosotras pues estábamos viendo sus trabajos y pudimos ver pudimos ver sus trabajos en las investigaciones que hicimos, y vimos varias de sus fotografías y que estas son pues en la mayoría en blanco y negro. ¿Cuál es esta preferencia o hay alguna razón por la que usted escoja este estilo blanco y negro? No, yo vengo de la prehistoria, como ustedes saben. Cuando yo empecé a hacer fotografía en el 72 y ya en el 73 formalmente empecé como auxiliar ahí en la presidencia, en el laboratorio, y ya en 75 vivo, soy fotógrafo profesional. Entonces, yo en los periódicos, como dije en la prehistoria, pues los periódicos eran blanco y negro. El Sol, que era donde yo empecé a trabajar, tenía color también. Yo tomaba color en esa época en el Sol de México, ¿sí? Muchos de los otros periódicos no tenían color, la prensa tenía color, el Sol de México tenía color y el Novedades también. La mayor parte de los periódicos en ese tiempo no tenían, todo era blanco y negro. Entonces, yo crecí con el blanco y negro, que es lo que trabajé en mis primeros inicios de la fotografía. Yo preparaba los químicos para revelar los rollos en blanco y negro. Y bueno, solo en los 2 primeros años en el Sol hice color. Y después en 1+1, del 85, no, del 78 al 84, hice blanco y negro. Y luego en la jornada también hice blanco y negro. Entonces, pues siempre digamos que me familiaricé más. Los periódicos en los que trabajaba eran blanco y negro. Y siempre, pues me ha gustado más el blanco y negro, ¿no? Digamos que es algo como característico en mi trabajo. Además, debo decirles que el blanco y negro tiene una relación diferente con nosotros, con los fotógrafos. Porque en el laboratorio tienes que revelarlo, te revelas primero el rollo, luego imprimes las fotografías y eso establece una relación con el fotógrafo muy intensa, porque el color no es así. El color normalmente lo revela alguien que es muy técnico, no, o lo manda a revelar, y eso establece una relación diferente, ¿no? El blanco y negro es mucho más exigente. Fíjese, yo por ejemplo cuando estuve en África, fui a la República Árabe Saharaui, que está al norte de África. Estuve como 3 semanas en el país, en el Sáhara, y luego tuve que tener mis rollos, ¿no? Tuve que tener mis rollos que había tomado como unos 40, los tuve que tener conmigo todo el tiempo, sin revelar.
Entonces cada que pasaba, los traían en una bolsa negra, cada que pasaba un aeropuerto o un lugar donde había rayos X, pues yo sacaba mis rollos y les explicaba a los que estaban ahí que eran rollos, que yo era periodista, que no lo pasaran por los rayos X. Eso yo duré, después de estar ahí en el Sahara, como un mes y medio en Europa. Entonces todo el tiempo tuve los rollos en blanco y negro, ¿no? Y luego, imagínense, llegas a México después de prácticamente 2 meses de haberlos tomado. Imagínense ustedes la presión, la tensión que yo tenía cuando iba a revelar el primer rollo, ¿sí? Yo pedí permiso para revelar mi material en la noche, ¿no? Quedarme en el laboratorio en la noche, y entonces empecé a revelar primero un rollo, ¿no? Para ver cómo había salido, porque eran 40, ¿sí? Entonces, esa relación, ¿sí? Que no sabes cómo va a salir tu rollo blanco y negro, el primero que está revelando de los 40 que traes, todo eso genera una emoción, y ya cuando lo ves, cuando ya está revelado, lo ves y dices, qué barbaridad. Sientes una satisfacción después de 2 meses de andarlos cargando como niños, ¿no? Entonces el blanco y negro pues se convierte, establece una relación diferente con el fotógrafo, ¿no? Por eso es que aparte de que trabajé en los periódicos, aparte de eso, a mí me encanta el blanco y negro, ¿no? Me parece que el blanco y negro es que el mundo es en blanco y negro, ¿no? Ya sé que es en color, pero el color es muy bueno, hay fotógrafos mexicanos muy buenos para hacer color, ¿no? Extraordinarios. Pero bueno, como yo les digo a ustedes, nomás no se rían de mí, vengo de la prehistoria. Aunque se ría, porque cuando les platico luego, a lo mejor a ustedes ahí quizá no, ¿verdad? Porque ustedes ahí tienen sus laboratorios. Pero cuando le platico a gente que no conoce los laboratorios y que no tiene idea, que no sabe lo que es el cuarto oscuro, pues sí, como que se sacan de onda, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ahora sí que vamos a llamarlo otra vez dinosaurio. No se crea. Pues ahora sí que, pues los años pasan y pues empiezan a llegar estas tecnologías, ¿no? Empieza a salir que el Photoshop, el Illustrator, los filtros para las fotografías. Entonces, pues la pregunta es, ¿usted considera que se altera la autenticidad en las fotografías al aplicar estas tecnologías en ellas? No, bueno, no se altera la fotografía, solamente que tú la quieras alterar, ¿no? Todo este desarrollo tecnológico que tenemos ahora pues es parte del crecimiento y del mismo avance de la sociedad, ¿no? De los cambios que el hombre que el hombre y la mujer han ido generando a lo largo de estos años, son importantes. Seguramente va a haber otros cambios en el futuro, pero fíjese que sí, hay cambios en los que, por ejemplo, a mí, pues sí siento raro, ¿no? Les contaba de cuando llegaba en el laboratorio, ¿no? De que tenía que revelar en el laboratorio, de un día para el otro, o de un 6 meses para otro, ya nos revelamos. Ya tomábamos nuestras cámaras, con nuestras fotos con rollo digital, y uno extraña, ¿no? No te afecta la tecnología, al contrario, sí, yo creo que beneficia a la sociedad. Soy de las personas que creen que la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad para poder cambiar, para poder avanzar, para que la ciencia tenga un efecto positivo en la sociedad y en los jóvenes. Y en la fotografía, bueno, yo pienso que ha tenido efectos negativos y efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo, ¿no? Antes, miren, cuando el movimiento zapatista, que nos tocó cubrirlo, para ir a una conferencia del subcomandante Marcos a la realidad, pues te tardabas 7 horas en ir,
y 7 horas en regresar. Si la conferencia era a las 12, pues tenías que salir a las 5 de la mañana, ¿no? Para estar a tiempo, y luego era la conferencia, y luego regresar, pues llegabas ya muy tarde, ¿no? Cuando llega lo digital, tú prácticamente desde el momento donde estás ahí mismo, pues estás subiendo prácticamente las fotos. No en todos los lugares hay internet, pero imagínense, ya no son 14 horas, sino ya es mucho más fácil transmitir. O sea, ahí estamos utilizando la fotografía. O sea, tiene cosas positivas como cosas negativas. ¿Qué yo le veo, no como negativo, que le veo o que afecta? Que los fotógrafos ahora tomamos muchas fotos, ¿no? Hay fotógrafos que tienen que a una orden de trabajo le toman 1000 fotos, por ejemplo. Y tienen 3 órdenes al día, producen un promedio de unas 3000 fotos al día. O sea, es mucha imagen, ¿no? Son muchas fotografías. Lo que allí es un efecto negativo. Yo lo que digo es que debemos controlar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ayer que se murió Metinides, yo hablaba de una cosa, ¿no? Una cosa que ponía de ejemplo a Metinides, que Metinides llegaba a un lugar con 8 muertos, él me lo contó, y le dedicaba 2 horas y tomaba 19 fotos. En 2 horas tomaba 19 fotos. ¿Cuál era el método de él? Primero llegar a observar, a ver, ¿sí? Y luego hacer las fotografías. Entonces, eso es un ejemplo importante, ¿no? Que yo en algún momento puse a alguien que le había tomado 1000 fotos de un evento y se enojó conmigo, pero yo creo que la tecnología aquí nosotros la tenemos que controlar y dominar, ¿no? O sea, no producir tanto tiempo. Sé que es difícil por la facilidad, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, tiene ventajas la tecnología. Sí, así es. Ahora, a fin de cuentas, pues nuestra generación estamos muy acostumbrados y es bastante fácil, ¿no? Tomar las fotografías. Y por esa misma razón, ¿cómo creería que sería la mejor manera de emplear, pues estas nuevas tecnologías en la fotografía? Emplearlas, pues mira, uno, que no te domine la tecnología, ¿no? O sea, esencialmente la fotografía se sigue haciendo con esto, ¿no? O sea, el teléfono es un aparato, es un instrumento, ¿no? Pero la foto se tiene que pensar, o sea, hacer foto no es la cámara, ni es el teléfono, es lo que tú quieres decir y lo que tú quieres plantear. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que no nos dejemos llevar por la tecnología, sí. No como un rechazo al desarrollo, sino como una forma de decir, bueno, somos seres humanos, todavía nosotros sentimos, pensamos, ¿sí? Y podemos utilizar y podemos hacer el encuadre, la toma precisa donde pues nos guste, ¿no? A nosotros. Y si nosotros nos dejamos, si nosotros hacemos lo que la tecnología, nos, por su facilidad de hacer la foto, pues no vamos a proponer nada, ¿no? Yo creo que para dominar, hay que dominar la tecnología, hay que controlarnos nosotros y no disparar porque es muy fácil disparar, porque no te exige muchas veces más conocimientos, ¿no? Claro que es importante saber usar tu teléfono, saber usar la cámara, saber usar muchas cosas para poder hacer una buena fotografía, ¿no? Entonces que no nos domine la tecnología, sí, que no nos controle. Pienso yo eso que es lo que hay que hacer para que la fotografía, para que la tecnología la dominemos. Me da miedo, por supuesto, porque ustedes saben más que yo que ya hay ahora muchos aparatos que hacen que si tú recuerdas un sueño, te conectan aquí a una máquina y está recordando los sueños y se está saliendo la foto ahí, ¿no?
Ujú. Eso seguramente se va a desarrollar mucho y en un futuro, pues seguramente que nos van a poner un chip y vamos a tomar ya fotos que alguien nos va a estar controlando ya en una computadora. Ahí, tómale acá. En fin, Sí, me da sí, un poco de temor, pero bueno, yo pienso que ustedes como jóvenes pues van a enfrentar todas esas circunstancias, hay que procurar vencerlas, ¿no? pensarlos. Ok, sí, sí. Sí, Muchas no gracias. sabemos si nos va a tocar, pero Ya no saben si les va a tocar, son muy jóvenes. sí, pero, o sea, sabes si nos va a tocar exactamente eso. Esperamos todavía manejar la fotografía como se maneja. O sea, Bueno, que porque vayan al laboratorio, es muy importante que vayan al laboratorio, ¿eh? Yo sugiero, nosotros en la Fototeca de Zacatecas tenemos el laboratorio, yo doné mi laboratorio ahí, y y fíjense que es muy interesante porque es como enseñanza, ¿no? Yo no digo que no que no estemos usando la tecnología. Como aprendizaje es una maravilla. A ustedes les funcionaría mucho y ustedes ahí tienen muchos alumnos maestros muy buenos, ¿no? Sí, Y tienen laboratorio, porque además te da otra dimensión. Ir al cuarto oscuro, tomar tu rollito, no poderlo ver, andarlo cargando y lo irlo a revelar. Esa es una maravilla. El proceso que ustedes tienen de reflexión, de pensamiento, ¿no? Todo eso los lleva a ser mucho más creativos. Ustedes saben que yo tengo mucho aprecio a la FAD, ¿no? Ahí voy con frecuencia y muchos de los fotógrafos de Cuaroscuro son de la FAD, ¿no? Y sí me doy cuenta de este proceso creativo que tienen, que es tan importante. Enseñan bien los maestros ahí. Por eso yo sí sugiero que el laboratorio vayan como ejercicio. Su mundo va a cambiar, la creatividad va a cambiar, ¿no? Claro, muchas gracias. muchas Sí, gracias. sí, vamos a ir, definitivamente. Sí, y pues bueno, yo rescato mucho la parte en que hay que saber controlar, ¿verdad? La tecnología. No dejar que nos domine y controlarla. Exactamente, controlen la que no los domine, o sea que sí es que se pueden hacer muchas cosas con el teléfono, uno ya se da cuenta de las cosas maravillosas que se pueden hacer, ya no digan con las cámaras, pero finalmente yo como documentalista, como periodista, digo, la foto está en la calle, ¿no? Claro. La foto está en la gente en la calle, ¿no? Esto no invalida que también se eche unos palomazos haciendo fotos, digamos, contemporáneas y eso, pero yo como periodista digo es que la calle es como la mejor manera de aprender y de retratar, ¿no? Para que en unos 100 años sepamos cómo somos. exacto. Pues bueno, ustedes, ¿no? Yo creo que ya no voy a estar aquí. Bueno, Sí. seguimos con la otra pregunta. Sí, Bueno, adelante. La siguiente pregunta es acerca de más bien los medios de comunicación de hoy en día. Ahora las noticias, muchas de ellas se esparcen por internet más que nada y pues funciona de una manera muy distinta, ¿no?, que antes. En específico porque ahora la manera en la que nos enteramos son por medio de las noticias que promueven los algoritmos de internet. Ya sea el algoritmo de Facebook o de YouTube, o etcétera, etcétera, ¿no? Y esto causa, digamos, variados problemas. Por ejemplo, que hay periódicos que ya solo publican el título y la foto principal y ya con eso se ve, si le das clic ya ganan dinero ellos, entonces ni siquiera tienen que preocuparse del artículo o... Si está bien o no, ¿verdad? Ajá, o las cosas más escandalosas posibles son los que se hace, lo que tiene fama. Generalmente las cosas que causan clics, ¿no? Entonces, desinformación o, pues, como siempre, ¿no? Lo que normalmente causa más ruido a las personas son noticias de violencia o de, en general, negativas. Noticias negativas y etcétera, etcétera. Y pues quería saber, en específico, ¿cuál era su opinión al respecto de cómo funcionan los medios actualmente?
y ya las ventajas y desventajas que ubica en la manera en la que funciona el periodismo ahorita. No, bueno, mira, el periodismo ha cambiado mucho, como tú bien lo explicas. Hoy los medios están prácticamente rebasando ya, han sido rebasados, mejor dicho, por las redes sociales, ¿no? Y mucha de esta información que sale en las redes sociales, pues es información que es falsa. No se está trabajando con el mismo rigor los periódicos hoy, las redes no trabajan con el mismo rigor periodístico que antes. Es precisamente gracias a la tecnología, ¿no?, que estamos viviendo una situación de estas. Esta dependencia que se está generando, que poco a poco va creciendo, la dependencia de los periódicos hacia la información, o de los lectores hacia la información que manejan las redes. Esto va a cambiar mucho. A mí me preocupa cómo va a cambiar, en qué situación nos va a poner a los periodistas, a los que hemos vivido durante años en el periodismo, nos preocupa de qué manera nos va a afectar, nos va a dañar. Hoy no hay tema en el mundo que no sea, que ocurra en el momento, en el lugar más escondido, que no esté una persona con una cámara y que esa fotografía esté a los 2 minutos circulando por el mundo, por el espacio, por las redes, ¿no? Me preocupa porque mucha de esa información, como tú lo dices, pues no está confirmada. Hay muchos, se inventan muchas cosas, hay muchas mentiras, ¿no? En fin, pienso que tenemos que tener cuidado los que nos dedicamos a la comunicación y sobre todo, pues todo para ustedes, para todos los jóvenes que vienen, esta situación se complica, ¿no? Yo soy de los que piensan que el periodismo tiene que hacerse con mucho rigor todavía, aunque las notas ya no van a ser tan largas como eran antes. Sí es importante que haya confirmación de datos, que se trabaje de manera mucho más profesional, ¿no? Creo que también esta tecnología es una nueva oportunidad que nos dan a los medios. Yo tengo Cuarto Oscuro, es una agencia que trabaja desde hace muchos años en México, ¿no? Entonces, pensamos que la tecnología nos permite poner más rápidamente las fotografías a disposición de los periódicos, nuestros clientes, y a disposición del público, pero siempre lo hacemos con rigor profesional. Queremos que haya rigor profesional, ¿no? ¿Está bien, Itzel? ¿O quién preguntó? Sí, yo lo pregunté. Muchísimas gracias por la respuesta. Es que sí es un tema muy complicado de hablar y... Sí, es muy complicado y la verdad es que yo luego también tengo que pensar un poco más lo que voy a decir sobre el respecto de esto, porque nos ha rebasado prácticamente las redes sociales, las redes y la tecnología, ¿no? Nos ha rebasado de una manera que nos deja así estupefactos por todo esto que está pasando, ¿no? Nosotros somos de la creencia de que vamos a seguir dando calidad y la calidad es la que se tiene que sostener en cualquier actividad. Hablando de este rigor y esta calidad, ¿usted cree que hay algo, bueno, hay un límite de lo que puede ser informado a través de la fotografía? Algo que, bueno, que no debería capturarse como fotoperiodista. No, yo creo que nuestro oficio, el oficio periodístico es para retratar la vida, ¿no? A la sociedad, sus cosas buenas, sus cosas malas, la cultura, deportes, ¿no? O sea, para eso es el periodismo. Yo creo, soy de los que creen que no debe haber cosas que no se retraten.
Porque si uno piensa de esa manera, luego viene la censura, ¿no? Ya muchas veces se ha dicho que se ha querido censurar la fotografía de los muertos, por ejemplo, ahora, ¿no? Que hay tanta violencia, se ha querido censurar, ¿no? Yo creo que no hay temas que no se deban retratar. Creo que todos los temas para beneficio de la sociedad se tienen que retratar, ¿no? La violencia, los muertos, también hay que ver cómo retratar a los muertos, ¿no? Cómo retratar la violencia, ¿no? Pero no censurar, no decir, oye, no, violencia no. O luego dicen, es que la violencia la están promoviendo los propios periodistas que toman fotos de la violencia, ¿no? Y lo que yo digo es que la violencia no la estamos promoviendo nosotros por más que la publiquemos. La violencia tiene otro origen, ¿no? Y nosotros, bueno, retratamos lo que hay, porque además la violencia se ha retratado y se ha registrado desde siempre, ¿no? Antes de la fotografía se dibujaba, ¿no? Entonces yo creo que no hay que dejar temas que no se registren, ¿no? No sería sano para la sociedad. Hay que ver cómo se registran, ¿no? Hay que participar, la gente tendría que participar en estas cosas, en debatir, en cómo quiere que se publique, ¿no? En fin, pero no censurar. Sí, toda la razón. Imagino que incluso aquí es donde entra la formación que uno debe tener como periodista, porque no es lo mismo que cualquier persona tome una foto de un muerto en la calle que la tome un periodista. Hay cierto respeto. Cierto respeto y cierto tratamiento, ¿no? Aunque dentro de los periodistas también hay mucha gente que hace cosas muy fuertes, ¿no? Pero es preferible equivocarnos que censurar, ¿no? La censura nunca va a ser buena para nadie, menos para la sociedad, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, con tantos cambios tecnológicos y con tantas posibilidades que nos da la tecnología, pues sí no sería conveniente que se dejen de cubrir temas y se dejen de retratar temas, ¿no? Porque se retrata para la sociedad, ¿no? Eso es muy importante. Sí, claro, porque como usted dijo, la fotografía pues está en la calle, ¿no? Y pues ahora sí que lamentablemente pues la violencia está en las calles, ¿no? Y, pues, lamentablemente, pero eso no es culpa de nosotros, ¿no? Claro, claro. Para seguir a la siguiente pregunta, querría preguntarle, parecido a lo que estábamos hablando, ahorita otro fenómeno que se da por las tecnologías de hoy en día es que pues cualquiera puede tomar una foto y ya se vuelve viral, inclusive si no tienen una organización detrás de ellos, ¿no? Y esto resulta en que, bueno, desde mi punto de vista se ha perdido un poco más la privacidad que antes uno podía tener. Por ejemplo, ahora si vas en la calle y vas en el metro y te llegas a dormir o te cae algo así, la gente ya te puede tomar foto y ya todo el país se está burlando de ti porque diste risa o alguna situación por el estilo. Como que siento que ahora siempre hay el riesgo de que te fotografíen. Pues, ¿usted qué opina al respecto de la facilidad con la que ahora, pues, cualquier foto que cualquier persona tome, se puede tener atención de todo el mundo? Inclusive si son fotos, pues, hechas por cualquier persona. No, bueno, esa es la facilidad que nos permite, tomar fotos, ¿no? La tecnología. ¿Qué opino? Bueno, pues es el riesgo, ¿no? Es el riesgo que nos permite la tecnología. No se puede hacer mucho. Antes, por ejemplo, para evitar que te tomen esas fotos no se puede hacer mucho. Antes nosotros hacíamos mucha vida cotidiana y siempre se hacía con mucho respeto para el público, ¿no? Para la gente. Retratábamos en la calle, hablando un poco de las cosas cotidianas, de chuscas, de las fiestas, en fin, ¿no?
Ese era lo que, no, muchas veces nosotros hacíamos. Pero hoy, pues sí, en efecto, cualquier detallito ya está en las redes y en el mundo, en TikTok y en todas estas redes, y bueno, es un poco así como medio, pues a mí se me hace muy raro, ¿no? Me sorprende, y yo soy cuidadoso al responder porque no diría que no se haga, pues no sé, es el riesgo de la tecnología, ¿no? Pero ustedes como jóvenes pues tienen que pensar un poco más en esto, ¿no? Sí, es que como son tecnologías tan nuevas y que pues apenas no sabemos muchos efectos de ella o ah, cómo utilizarla correctamente y ese tipo de cosas. No sé, a mí se me hace tan complicado lo rápido que van creciendo las cosas. Sí, Y pues como usted bien decía, pues también tener como que ese profesionalismo, ¿no? Saber cómo vas a tomar la fotografía, no quizás no tomarla, sino saber cómo la vas a tomar. sí, no, mira, yo creo que siempre debemos ser nosotros respetuosos de todos. Tomas esa fotografía, bueno, pues tienes que ser como yo, desde mi punto de vista, pues tiene que haber respeto, ética, hacia el público, hacia las personas fotografiadas, ¿no? Eso yo digo desde mi perspectiva como periodista profesional, pero ustedes saben que hay mucha gente gente de la sociedad, digamos, que no tiene esos principios y que lo hace. Bueno, yo quisiera que no ocurriera así, ¿no? Habrá que pensar en normas, ¿no? Pero bueno, es complejo porque una vez que te haces masivo ya hay cosas que no se pueden parar, ¿no? Claro, pues sí, el respeto pues siempre va a ser una parte fundamental para, pues incluso para cualquier actividad, ¿verdad? Sí. Para cualquier actividad, el respeto siempre, la ética siempre son primero. Pero vemos que no hay ahora mucho de esto, ¿no? Lamentablemente, pues así está Y sucediendo. antes era un periódico el que publicaba, pero ahora sí es masivo y son miles y miles de visitas, ¿no? Claro. Bueno, ahora pasando pues como que a otra pregunta. Y a otro, digamos que otro tema. Pues sabemos que su interés por la fotografía surgió precisamente en un laboratorio fotográfico, ¿cierto? En un cuarto oscuro. Usted al momento de acercarse, suponemos que tuvo cierta sensación el cual lo atrapó, vaya, y que quiso dedicarse a la fotografía. ¿Ese sentimiento de ese entonces sigue permaneciendo? Sí, mira, a mí me atrajo muchísimo, me atrapó la primera vez que estuve en un cuarto oscuro, en un laboratorio. Yo ya hacía fotografía, yo tenía una Instamatic, iba a revelar los rollos, pero yo ya tenía mi cámara, ya no conocía el cuarto oscuro. Pero cuando conocí el cuarto oscuro, la fotografía para mí ya fue todo, ¿no? Fue todo porque no me explicaba cómo surgía la foto, cómo se revelaba la fotografía, cómo iba poco a poco apareciendo, cómo iba poco a poco revelándose, ¿no? Para mí eso fue una cosa mágica. Me embrujó la fotografía, el cuarto oscuro, todo lo que se respiraba, el ambiente ahí. Y esto fue por ahí más o menos como 71, 72, que yo entré a un laboratorio. Y desde ese momento para mí ya no hubo otra cosa más que fotografía. En mi vida ha estado guiada por la fotografía, todo tiene que ver con la foto. Y yo por eso, pues quiero tanto la foto y por eso me parece que
trato de que usar la fotografía, apoyar a los jóvenes, apoyar en todo lo que yo puedo, porque me parece que la fotografía es pues a mí me atrajo y me parece que es una buena manera de contar historias bonitas, ¿no? Y de contarnos, y además ya cuando empiezas a conocer un poco, te das cuenta que la fotografía tiene que ver con todos y en todo momento, ¿no? O sea, cuando naces te toman una fotografía. Cuando haces la primera comunión, los que hacen la primera comunión, porque hay mucha gente que no la hace, te toman tu fotografía, te bautizan tu foto, en fin. Entonces, uno tiene a la fotografía permanentemente de siempre, ¿no? ¿Pasamos a la otra pregunta? Sí. Siguiendo con esto, ¿qué cualidades considera usted que debería tener un fotógrafo? Pues para ser considerado un fotógrafo, ¿cuál cree que sean las cualidades esenciales? Pues básicamente que le guste la fotografía, que tenga ganas de caminar, que ganas de hacer un poco de sacrificio, ¿no? Mucha autocrítica, ¿no? Y que le guste andar en la calle, que sea hombre o mujer de la calle, ¿no? Tiene que autocriticarse y tiene también, yo creo, que leer bastante, ¿no? Porque la fotografía no es solamente, como ya hemos dicho, la cámara, sino es también la lectura, comprender otras cosas, entender otras cosas. Entonces es importante que quien se va a dedicar a la fotografía, si le guste la mala vida, que sea una persona muy observadora, ¿no? Eso es muy importante. Que observe, que vea, que tenga la capacidad de sorprenderse, ¿no? Y un poco también la capacidad de la aventura, ¿no? La aventura es pues, estar buscando, estar mirando y claro, hacerlo siempre con mucho respeto, todo ese tipo de trabajos, ¿no? No, sí, es que, pues supongo que para cualquier profesión, bueno, no en el sentido de que todas aplican, pero no hay que enfocarse solo en la técnica y eso, ¿no? Claro que no, o sea, la técnica es importante, pero sí tienes que tener otras habilidades y cualidades, ¿no? Incluso como, o sea, esos consejos son aplicables a nosotros como futuros diseñadores. O sea, la capacidad de sorprenderse, la autocrítica, el leer mucho, Sí. conocer mucho. O sea, Eso se aplica para los diseñadores, para los fotógrafos y para los campesinos como yo. O sea, en este contexto, hablando de fotógrafos, de cómo son, de qué deberían tener, especialmente para México, ¿usted qué tipo de fotógrafos y fotografías cree que necesita México? Porque, por ejemplo, acabamos de perder a uno, como nos mencionó hace rato, Enrique Betinides. Entonces, ¿cuál cree que debería ser el futuro de los fotógrafos aquí en México? ¿Qué necesitamos? Pues el futuro de los fotógrafos en México es que ponernos a chambear mucho, los fotógrafos a trabajar para guardar sus fotos, para hacer un registro en general de todos los temas, ¿no? Trabajar con rigor. Yo creo que eso es lo que los fotógrafos debemos hacer. Plantearnos como objetivo hacer un registro de los distintos temas de la sociedad, ¿no? Hoy, por ejemplo, está muy de moda toda la lucha feminista. Es muy importante que haya mujeres registrando, ¿no? Que haya hombres también. Yo creo que todos los movimientos sociales los deben registrar hombres y mujeres, no solamente mujeres, porque luego hay algunos casos que solamente dejan entrar a mujeres y eso limita un poco el desarrollo, porque hay fotógrafos buenos y también pues nosotros queremos que nos incluyan en este movimiento, en esta participación de los cambios. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer los fotógrafos mexicanos. Te iba a decir hace ratito que
los fotógrafos mexicanos son buenos, no me incluyo en esa calificación que hago de ellos. Tienen una capacidad de creación muy importante, son muy sensibles, y tenemos muestras importantes a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos fotografías, fotógrafos muy importantes desde que la fotografía llegó a México, fotógrafos mexicanos y fotógrafos extranjeros que vinieron a México a hacer escuela. Entonces yo creo que tenemos ejemplos en nuestros fotógrafos antepasados, ¿no? Para darle continuidad, ¿no? Que es importante que las fotografías se guarden, ¿no? Que se archiven, que se impriman, ¿no? Para que no se nos pierdan ahí en los servidores, ¿no? O que no se queden en las tarjetas o en las computadoras, porque luego se pueden quedar ahí y finalmente se pierden. Yo pienso que eso es lo que yo me permito, digamos, sugerir a los fotógrafos, ¿no? Es muy importante guardar las fotos, es muy importante en la medida de lo posible imprimir. Sé que ahora ya casi a los jóvenes no les gusta ver fotos impresas porque como está todo circulando en red, pero vale la pena sobre todo por el sentido de la conservación, imprimir las fotos, ¿no? Eso es lo que yo sugiero en términos generales, ¿no? Y luego no hay mayor tragedia de que se pierdan fotos familiares o cosas así. Bueno, fíjense que se pierden muchas fotos, ¿no? Muchas fotografías se pierden por la falta de atención, por la falta de cuidado, por la falta de conciencia de la importancia que tiene la fotografía como documento histórico. Sí, e imprimirlas es incluso un complemento a la sensibilidad, ¿no? O sea, tenerlas físicamente y poderlas ver mientras las tocas, creo que da cierta satisfacción. Claro, no, es que es muy diferente. Si las imprimes tú en papel de plata gelatina, pues indudablemente que la fotografía adquiere otro carácter, ¿no? Ustedes están en la universidad, ahí están apreciando, están siendo educados para apreciar el valor de la impresión física y el valor que te da ver esas imágenes, ¿no? Sobre todo cuando están bien impresas, bien trabajadas, ¿no? Entonces, pues yo creo que los fotógrafos mexicanos, ustedes que no sé si se van a dedicar a la fotografía, pero ustedes que les gusta la imagen, el diseño, pues van a tener una tarea importante en el futuro para que guardar y conservar las fotografías. Pasando a otra pregunta, usted como fotógrafo y también como periodista, ¿tiene algunas influencias? Por ejemplo, no sé, yo que quizás soy una futura diseñadora, una futura fotógrafa, una influencia mía, por ejemplo, no sé, sería, digamos, usted u otro fotógrafo famoso, o diseñador, que pues me gusta su trabajo. ¿Usted tiene algunas? Pues sí, mire, yo debo decir que, bueno, a mí me influyó mucho, en primer lugar, Manuel Madrigal, era un fotógrafo de la presidencia, me influyó mucho su manera de trabajar, era muy eficiente, tomaba pocas fotos, miraba mucho, tomaba pocas imágenes y imprimía muy bien. Luego aprendí también, o me influyó Héctor García, Nacho López, ¿no? Ya más acá, fotógrafos como Cartier-Bresson, yo creo que uno de los fotógrafos que más me ha influido es Cartier-Bresson, ¿sí? Es fotógrafo francés, ¿no? Es el fotógrafo de los que más admiro. Está Robert Capa también, por supuesto, ¿no? Robert Capa es un personaje muy importante. Está Álvarez Bravo, ¿no? Álvarez Bravo es uno de los fotógrafos importantes de México. Está Graciela Iturbide, una fotógrafa mexicana también muy importante, Mariana Jampolsky. En fin,
son fotógrafos que yo he ido aprendiendo de su trabajo. Imagino que sí, siempre se aprende de la demás gente, aún cuando usted sepa tanto como sabe. Y No se crea, parece que sé, pero no. pues parece muy bien. Como periodista, Oye, el gatazo. ¿también tiene alguna influencia? O sea, ¿en algún momento algún periodista tuvo, no sé, alguna ideología que lo inspiró? Pues sí, mire, a mí me inspiró mucho John Reed, ¿no? Que es uno de los personajes, de los periodistas que más me ha encantado. Sus libros me parecieron muy bonitos. Y luego hay otros escritores, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Kapuscinski hace casi, pues, más de 40 años, ¿no? Me influye mucho este personaje Kapuscinski también, porque yo creo que ha sido el reportero más importante que ha tenido el mundo, ¿sí? También me gusta mucho, me influye mucho como periodista, no como periodista, como escritor, Truman Capote, ¿no? Y de mexicanos, bueno, pues están otros escritores como Juan Rulfo, ¿no? Que es uno de los personajes que yo admiro mucho. Entonces, pues sí, me dejé influenciar por todos ellos, cuando era pues más joven que ahora, me gustaba mucho la lectura de estos personajes, ¿no? Pero pues sí, me influyeron mucho, pero el periodista que más creo me influyó, porque lo conocí a muy temprana edad, es John Reed, un periodista norteamericano, que tiene un libro sobre Villa, sobre Francisco Villa, estuvo con él cubriéndolo, y luego tiene un libro que se llama Los 10 días que conmovieron el mundo, que hizo en la Unión Soviética. Era un periodista muy militante, ¿no? Pero bueno, escribía y tenía un compromiso con los lectores, ¿no? Claro, me parecen lecturas, bueno, muy buenas recomendaciones de lecturas. Y siento que a nuestros compañeros les van a servir y gustar bastante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Y ahora sí que ya como cierre, la última pregunta es, tomando en cuenta el comentario que ya nos mencionó antes y que fue un muy buen consejo, de hecho, de no dejarnos llevar por estas nuevas tecnologías y que no nos dejemos controlar por ellas, ¿qué consejo le daría a las personas que van comenzando en esto de la fotografía y que utilizan, o que como medio, como instrumento utilizan su teléfono celular? Ahora sí que de un modo siendo amateurs, pero que se están preparando para ser fotógrafos. Pues, ¿qué les recomiendo? Que usen su celular con rigor, que no sean complacientes, que no celebren sus fotos tan fácilmente, que todo tiene un rigor. A mí de pronto me dicen, es que eres un poco barco, porque yo, si hacen foto con celular, no pongo peros. La único pero es que sea una buena fotografía. Uh-huh. Y ahora hay celulares, ustedes saben mejor que yo, que tienen 108 megas, un tamaño enorme. Uh-huh. Hay que tener cuidado para usarlas, hay que hacer buenas fotografías. Entonces, mi recomendación es ser autocríticos, okay, y no complacientes, y no tomar muchos. Uno de mis, perdónenme otra vez que lo centralice, pero algo que yo siempre digo es, o mi lema es, pocas y buenas, pocas fotos, pero muy buenas, ¿no? Como el caso aquel que nos decía Metinides, ¿no? Enrique Metinides decía que él había dedicado 2 horas a hacer un reportaje en un espacio, en un lugar donde habían matado a ocho personas, ¿no? Entonces, hizo 19 fotos, usó 2 horas y técnicamente le quedaron perfectas.
Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Examinen la medida de lo posible, examinen el espacio, examinen el lugar y no se apresuren, controlen sus ansias, porque llevamos prisa de hacer buenas fotos, pocas y buenas. Sí, así es. Y es que algo muy curioso que pasa es de que muchos compañeros, amigos que he tenido, es de que toman fotos así, toman un buen de fotos, y yo, ¿para qué tantas? Oye, y me dicen, no, es que después elijo las que salieron bien. Oye, mejor detente, analiza la foto, siéntela, piénsala y toma la foto. Así es. Ajá. Hay veces que no se puede, cuando están matando a alguien, Pues claro. hay que tomarla. Entonces yo lo que les digo es, busquen el espacio. Hay veces que se puede y otras veces no se puede, ¿no? Pero si hay oportunidad, busquen la foto con calma. Si no, tómenla rápido. No les va a pasar lo que a este joven con Colosio, ¿no? Uh-huh. Sí. Es parte de leer el ambiente, como nos dijo, de Sí, estar observando. así es, observar mucho. Pues no, la verdad es que muchísimas gracias por los consejos, por sus anécdotas que en verdad son bien valiosas para nosotras y para el público que va a poder ver esta entrevista. De verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues esperemos que sea de su agrado el resultado final. Bueno, muchas gracias, suerte, les mando un abrazo, cuídense. Igualmente, gracias. Hasta luego, muchísimas Hasta gracias. luego, cuídense, Dios. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido muchísimo. Agradecemos nuevamente a Pedro Valtierra por su participación, también a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Artes y Diseño y a Punto D. También agradecemos a la directora del programa, Gloria Hernández García, y a nuestra coordinadora, Alondra González.